Con el cambio de semaforización y el retorno a las actividades dentro de la nueva normalidad, ¿cómo se encuentran las carreteras del país? ¿Desde cuándo y bajo qué medidas operará el transporte interprovincial? ¿Cómo están operando los aeropuertos? Conversamos con Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. Nos encontramos enlazados ya con Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, a quien agradecemos haber aceptado esta entrevista para nuestros televidentes de Gama Visión. Señor ministro, muy buenas tardes, bienvenido. Una vez que ya estamos entrando a la nueva normalidad, como se le ha llamado, que varios cantones del país han optado ya por cambiar su semaforización al color amarillo, bueno, pues quisiéramos saber cómo se encuentran las carreteras del país en estos momentos, una vez que también pues comenzarán ya la circulación del transporte particular y transporte público. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, hemos logrado mantener durante todo el tiempo de emergencia abiertas las carreteras. Hemos atendido más de 500 deslizamientos a nivel nacional con nuestros propios equipos, de tal manera que hemos garantizado que haya tránsito, que haya conectividad, y de esta forma pues hemos también permitido que durante la pandemia el transporte que estaba permitido, que es el transporte de carga para alimentos, para exportaciones, para medicinas, haya podido cumplir con sus objetivos. Planteamos los corredores logísticos. ¿Verdad? ¿Perdón? Se refiere a los corredores viales. Correcto. Nosotros trabajamos en este proyecto, son más de 3.300 kilómetros de la red vial estatal, cubren las principales arterias de comunicación del país, y en los cuales nos propusimos garantizar todos los servicios que necesita el transportista para poder realizar su tarea. Esto es que hayan, incluso durante los horarios de toque de queda, estuvieron abiertas las gasolineras, los puntos pues de recibir una lubricadora, una vulcanizadora, también lugares donde podrían comprar sus alimentos para llevar, y de esta forma logramos mantener activo el transporte de carga durante la emergencia. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el transporte interprovincial? ¿Desde cuándo estará nuevamente en funcionamiento? Bueno, el transporte intraprovincial ya está permitido, el que es dentro de las provincias que conecta los diferentes cantones, pero solamente entre aquellos que están en verde o en amarillo. Eso ahí ya está funcionando en aquellos cantones que ya se encuentran en estos colores, y nuestra propuesta como Ministerio de Transporte y Obras Públicas es que a partir del 15 de junio se analice ya la posibilidad de que el transporte interprovincial solamente entre aquellos cantones que están en amarillo y obviamente verde pueda realizarse, pero obviamente tomando pues los protocolos y los cuidados del caso al ingreso en el terminal, durante el traslado en la unidad, y obviamente pues al arribo a los terminales terrestres, y haciéndolo siempre en coordinación con los GATS cantonales, quienes son los que regentan estas actividades. Es importante informar a la ciudadanía, señor ministro, cuáles serán las medidas de bioseguridad que se deben tomar en cuenta al momento de transportarse justamente en el transporte interprovincial. ¿Cuáles son esas medidas de bioseguridad que se van a implementar? Bueno, hoy estuvimos justamente en el terminal terrestre de Guayaquil revisando la aplicación de estas normas que arrancan en el momento de ingreso a la terminal terrestre. Se toma la temperatura, pasan por un proceso de desinfección, de limpieza pues del calzado, para evitar pues traer el virus hacia el interior de la facilidad. Aquellas personas que se encuentran con una temperatura superior a 37.9 grados son separadas, llevadas a un punto de atención médica para analizar su condición. Aquellos que tienen una temperatura inferior obviamente pasan, o todos con el claro requisito de que deben de usar su mascarilla y sus equipos de protección personal. Ya dentro del terminal están en el piso demarcadas claramente cuáles son las separaciones, el distanciamiento social que tienen que llevar. En los mercados, o en los locales que hay en los terminales, pues también el aforo mínimo máximo del 30%, y también toda una señalización en el momento de subirse a la unidad. Dentro de la unidad solamente está permitido el 50% de aforo, ya la mitad de la capacidad que tiene el bus, y obviamente se hace y se exige que haya un proceso de desinfección de la unidad al terminar cada traslado o cada 3 horas, dependiendo de lo que ocurra primero, para que la unidad siempre esté limpia.
También hay cierto nivel de necesidad de informarse de parte de la población, señor ministro, en cuanto a qué pasa, por ejemplo, si alguien debe trasladarse desde Quito a Guayaquil. Son dos ciudades que ya están con semáforo amarillo, pero de pronto en el trayecto hay cantones que aún no tienen el cambio de semaforización. ¿Cómo se desarrolla el viaje de un usuario? Bueno, es completamente, si los dos GATS cantonales lo permiten, en el momento en que se abre el transporte interprovincial, el traslado, el recorrido durante los cantones que están en rojo, obviamente es permitido con la obvia condición de que nadie se va a poder subir y nadie se va a poder bajar. Todos estos transportes son origen y destino, solamente se suben en el origen los pasajeros y se bajan en su destino. Es prohibido terminantemente y con una penalidad muy fuerte para la cooperativa el que alguien suba o permita el descenso de pasajeros en algún sitio que no era el indicado. De esta forma podría hasta no solamente multas digamos que económicas, sino principalmente hasta poner en riesgo la operación. Nosotros creemos y hemos tratado con los gremios de transporte, ellos están muy conscientes de lo delicada que es la situación y hay todo el apoyo y todo el compromiso para evitar que este tipo de situaciones anómalas, incluso en momentos fuera de emergencia o de pandemia, no se den especialmente en los traslados que son más largos, sino que se haga exclusivamente el origen y el destino de cada una de las rutas. Y recordemos que cada bus debe ir máximo con el 50% de aforo. ¿Es correcto? Correcto. Muy bien. Ahora, los peajes también entraron en funcionamiento ya, señor ministro. ¿Hay alguna variación en la tarifa o se mantiene la misma desde antes de la emergencia? Se mantiene la misma tarifa de peaje. Es importante entender de que ya en un proceso de reactivación de la economía, el servicio de los peajes, sus ingresos se utilizan principalmente para darle conservación a las vías que son pertinentes. Entonces, parte de este esfuerzo se ayudó durante la época en que el tráfico estaba muy restringido y en el que solamente estaba trabajando el transporte de carga y carga pesada. Se permitió la eliminación o no se cobró el peaje, pero en este momento ya de reactivación tenemos que volver a hacerlo con todos los protocolos de bioseguridad, con todos los cuidados del caso, cada una de las personas que usa o que está en las casetas cambiando o cobrando el peaje, pues obviamente utiliza su alcohol, utiliza sus geles y guantes para evitar pues propagar contagio y obviamente se aspira a que los transportistas hagan lo mismo en el momento de recibir ese cambio. Se va a insistir muy fuertemente con una mayor utilización del telepeaje para evitar que hayan transacciones económicas. Ahorita todavía en las redes viales estatales esto de aquí es mínimo, pero vamos a trabajar en una propuesta para que esto se comience a utilizar de forma mayoritaria hasta un momento de poder completar y hacer un 100% de las transacciones en los peajes de manera automática. Ahora, señor ministro, en esta primera semana, en estos primeros días de funcionamiento de los aeropuertos, ¿cuáles han sido las primeras evaluaciones? Bueno, el 1 de junio arrancó la operación comercial de los aeropuertos. Recién el día de hoy tenemos vuelos internacionales aquí en la ciudad de Guayaquil. Pero es importante destacar que los aeropuertos tanto de Quito y de Guayaquil ya habían venido recibiendo vuelos humanitarios, casi 150 vuelos en los cuales regresaron más de 10.000 ecuatorianos y en el cual salieron casi 14.000 extranjeros. Entonces, toda esta experiencia, toda esta administración de personas que cruzaron por nuestros aeropuertos nos ha permitido pues generar un conocimiento, mejorar los protocolos, tener a los aeropuertos de Quito y Guayaquil muy bien preparados para poder recibir a nuestros usuarios. Hay que recordar que tenemos muchos ecuatorianos todavía fuera del país y que obviamente necesitamos generar las condiciones para que ellos puedan regresar, además de una reactivación económica necesaria para la industria aérea, que es de las más golpeadas en el mundo por la emergencia del COVID. Entonces, hemos tenido, el día de hoy hemos estado en Guayaquil, hemos revisado sus protocolos, la tecnología que se está aplicando, y creo que de esta manera vamos a lograr minimizar los riesgos de contagio y obviamente pues exigiendo la prueba COVID en los países que puedan conseguirla, hasta con 7 días de vigencia para que puedan hacer su aislamiento en sus domicilios, o aquellos que no tengan la prueba, que se les realiza justamente en el aeropuerto
irán a un aislamiento en hoteles, pero a los 7 días podrán hacerse la prueba PCR y, de ser negativas, solicitar su salida para ya dirigirse a sus domicilios. Esto es algo progresivo. Tenemos que entender de que la reactivación del transporte aéreo va a ser paulatina. Todos los cantones todavía se encuentran con algún nivel de restricción de movilidad fuerte, a pesar de ya estar en amarillo. Entonces, esto va a ir creciendo poco a poco, y a medida que vaya creciendo, nosotros las medidas las iremos flexibilizando también, considerando cómo se está moviendo la gestión dentro de la ciudad. ¿Cómo ha visto usted que se ha ido adaptando la ciudadanía, los usuarios que están haciendo ya uso de los aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como internacionales? ¿Cuáles son esas medidas de bioseguridad que cada pasajero debe tener en cuenta antes de iniciar su vuelo? Mire, aquí nosotros controlamos 4 tiempos. El primero es el momento en el que el pasajero ingresa en el aeropuerto. Obviamente tiene que hacerlo con sus equipos de bioseguridad, se le toma la temperatura. Ya no pueden entrar los familiares, ¿verdad? Ahora nuestra costumbre muy ecuatoriana de que ir a despedir o a recibir a nuestros viajeros, pues ya no se va a poder dar, ya no vamos a poder ir a recibir al esposo, a la abuelita, vamos a tener que quedarnos en casa hasta que ellos lleguen, porque obviamente es prohibido completamente que se entre o que se ingresen personas que no van a viajar, a menos que sean individuos que tengan algún nivel de discapacidad y que por eso necesiten un acompañamiento solo hasta el counter. En el momento del counter ya los recoge la línea aérea con sus propios servicios para estas personas vulnerables. Ya adentro de la facilidad aeroportuaria están completamente señalizados los espacios para poder guardar el distanciamiento. En el counter están los acrílicos de protección a las personas que atienden en estos puestos. En los controles tanto de migración como de los filtros de seguridad hay el suficiente distanciamiento social para evitar que las personas se aglomeren. Las personas que trabajan en cada uno de los counters, sea de la aerolínea como los de inmigración y los puntos de seguridad, tienen sus equipos de protección, sus mascarillas, sus alcohol, para poder proceder después de cada transacción o después de cada registro de un pasajero a su desinfección. Entonces estamos hablando de que este proceso está muy controlado, incluso dentro de las salas de preembarque. A los guardias, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil se los ha provisto de unos cascos con unas cámaras que miden la temperatura, que toman la temperatura de forma automática, entonces van haciendo un control aleatorio. Y ya en el momento de ingresar en el avión hay que recordar que el sistema de recirculación de aire de una aeronave es muy sofisticado, recircula el aire cada 2-3 minutos y obviamente se utilizan filtros para poder desinfectarlo y mantenerlo pues de una forma muy controlada y obviamente mucho más limpia. Obviamente se exige y se espera que todos los pasajeros guarden pues el distanciamiento social en el momento que están en el avión. No hay una restricción en cuanto a la capacidad o el aforo de la unidad, pero lo importante es entender de que si no hay una conversación, de que si se restringen a estar uno en su puesto sin generar mayor contacto, pues puede mantenerse y reducirse el contagio o las posibilidades de contagio. Debemos entender que la única seguridad o la única certidumbre es cuando tengamos una vacuna y el mundo ya necesita funcionar, las empresas necesitan operar y por eso esta parte de la reactivación es clave, entenderla como la única forma que podamos pues funcionar teniendo cuidado personal cada individuo y de esta forma pues seguir operando en los niveles que estábamos no antes del pre-COVID, pero obviamente con algún nivel de funcionamiento que permita que se reactive la economía. Con todas las precauciones individuales para el cuidado colectivo. Señor ministro, finalmente nos han reportado en nuestro noticiero un hundimiento en la zona de San Rafael, en la vía que va desde Quito a la Amazonía. ¿Cómo se ha procedido? ¿Cómo está en este momento esa carretera tan importante? Bueno, nosotros declaramos la emergencia el día lunes de la semana pasada. Esto se produce por el colapso de la ex cascada San Rafael en la vía Baeza-Lago Agrio, que conecta obviamente Quito con la Amazonía, específicamente con Sucumbíos. Nosotros hemos actuado de manera rápida, ya la erosión regresiva que está ocasionándose y que pone en peligro la vía
está avanzando muy rápido y ya se encuentra pues el barranco a unos 25 metros de la vía estatal, de la E45. Para poder solucionar esto, nosotros hemos planteado primero una vía piloto de 600 metros, en la cual pues va a quedar a nivel de lastre, que ya se está abriendo la trocha, se está abriendo el camino, y que va a ser una vía provisional. Como una solución de largo plazo, estamos estableciendo dos variantes que están más al interior del talud, de tal manera que quedan muy lejos del barranco, que ya se va a ir estabilizando su erosión, porque ya va comenzando a golpear el agua en una zona rocosa con un material que no va a sucumbir pues ante estos impactos. Entonces, nuestra mayor preocupación es que el deterioro o la erosión está avanzando rápido. Nosotros creemos que tal vez en un mes la vía podría perderse, por eso hemos tomado la decisión rápida de abrir una vía piloto que va a evitar que se rompa la conectividad y obviamente que estará lista en unos 10 días más antes de que se produzca pues el colapso de la vía, y como una solución de largo plazo que nos va a tomar unos 3 meses ejecutarla, las dos variantes que hemos planteado y que obviamente ya demandan un nivel de intervención mayor para que quede una vía completamente funcional. Perfecto. Queremos agradecerle muchísimo por esta valiosa información para nuestros televidentes de Gama Visión, señor ministro. Hemos conversado con Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. Que tenga una buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Valeria.